Ahora sí vamos a leer, a estudiar estos últimos tres cosas que Dios aborrece y nada más recapitulando las primeras cuatro. ¿Alguien les recuerda? La primera eran los ojos altivos, ¿no? La soberbia. Luego hablamos de la mentira. Y hablamos de que la manera de erradicar la mentira era siendo o tratando los errores de los demás con amor y misericordia, ¿no? Que mentíamos por miedo al castigo. Y si ya no hay castigo, pues ya no hay mentira, ¿no? Y luego hablamos en tercer lugar de las manos derramadoras de sangre inocente. Lo relacionamos con el aborto y nuestra posición respecto a esta campaña de sí a la vida. Luego hablamos de el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Que debíamos cuidar nuestros pensamientos porque todo lo que pensamos en algún momento u otro se vuelve una realidad, ¿no? Perdón, y hablábamos de que todo lo que metemos a nuestro corazón y a nuestra mente, el diablo lo usa para tentarnos, ¿no? Entonces yo no sé cómo te haya ido estos días, que hayas dejado entrar a tu corazón o a tu mente, pero aguas, porque de ahí el diablo agarra para tentarnos, ¿no? Y vimos esos cuatro y hoy vamos a terminar viendo los últimos tres, aunque el que sigue en orden lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Y vamos a ver los dos que siguen. Dice el número 5, el testigo falso que habla mentiras. Ya abordamos, te decía un poquito lo que es la mentira. Sin embargo, aquí el testigo falso que habla mentiras no solamente es la mentira que usamos para librarnos de algún castigo, ¿no? O para salirnos con la nuestra. Esta mentira se trata acerca de mentir para difamar a una persona inocente, ¿ok? Eso es lo que es un testigo falso que habla mentiras. En la tradición judía, y la Biblia se escribió en un contexto judío, los judíos, para que tú pudieras acusar a alguien de cualquier cosa, de un delito o que te hizo algo, para que tú pudieras denunciarlo frente a los jueces, tú tenías que tener al menos 2 testigos. Y eso es bueno, ¿verdad? Es bueno que pidiera testigos, ¿por qué? Porque si no cualquiera podría decir, ¿sabes qué? Es que me robó mi oveja y pues si con o sin testigos, pues el otro va para el bote, ¿no? No, había que tener testigos que corroboraran que realmente él te había robado o te había hecho algún daño. Pero, como todo lo que Dios hace para bien, el ser humano y el diablo lo tuercen para mal, entonces empezaron a haber personas que contrataban o pagaban a personas para que fueran falsos testigos. Es decir, yo me quiero torcer a tal persona, entonces voy a inventar que me robó mi carro, ¿verdad? Y como no tengo testigos, les voy a pagar a ellos, les voy a dar una lana para que ellos digan que lo vieron incluso en mi carro, ¿verdad? Y sí, era un carro azul y sí, lo vimos ahí cruzando ahí iba para el charco y sí, era su carro, ¿verdad? Entonces, con esos testigos falsos, pues se torcía la ley, se torcía la justicia. Ahora, eso en México no pasa. Vivimos en un país donde todo es legal, donde todo es muy, muy derecho, ¿verdad? Los abogados no se prestan a este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ponte a pensar en nuestro país, ¿cuánta gente está en la cárcel por siendo inocentes gracias a testigos falsos? ¿No? Los famosos les llaman chivos expiatorios, ¿verdad? O sea, gente que la meten para que, o sea, no sé, un político hizo algo y le echan la pelotita a otro, ¿verdad? Y la cárcel está llena de inocentes en muchos casos que terminan ahí por este tipo de malos manejos. Y al revés, ¿cuántos delincuentes habrá en las calles gracias también a testigos falsos? ¿No? Es algo preocupante. Ahora, quizá tú digas, bueno, yo pues nunca he estado en un juicio, yo nunca he demandado a nadie y mucho menos he pagado para tener falsos testigos. Pero ¿sabías que en la iglesia muchas veces somos falsos testigos y levantamos mentiras de otras personas? Desafortunadamente la iglesia es un lugar que no es exento de nada de esto, porque la iglesia está formada por personas, seres humanos imperfectos como tú y como yo, que muchas veces nos dejamos arrastrar por la envidia, por los celos, por la competencia, ¿verdad?
Y a veces terminamos nosotros mismos hablando cosas de otros que no son ciertas. El falso testimonio dice la Biblia que es como un martillo. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 18, dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es un martillo y un cuchillo. Ahora piensa en un martillo. ¿Un martillo es bueno o es malo? Es neutral. Es un martillo, el martillo te puede servir para hacer una mesa, ¿verdad? Y para hacer sillas y para colgar un cuadro en tu casa. Te puede servir para muchas cosas, pero también puedes agarrar ese martillo, ¿verdad? Y quebrarle la cabeza a una persona. Y aquí está hablando de un martillo en ese sentido. ¿Por qué dice que la persona que difama a su prójimo es como un martillo? Porque estás destruyendo la vida de una persona. A veces nos soltamos a decir cosas de la gente tan fácil, se nos hace tan sencillo hablar cosas y no nos damos cuenta del daño que puede causar, del irreparable daño que puede causar en la vida de una persona, ¿no? El simplemente hablar. Por ejemplo, en esta semana me da entre risa y coraje. Todos conocemos a Marcos Witt, la mayoría conocemos a Marcos Witt, un cantante cristiano, pastor, tipo de Dios increíble. Y en la semana, no sé qué ocioso, ¿verdad? Sacó el rumor de que Marcos iba a casar a Ricky Martin con su pareja homosexual. Hágame el favor. No, porque Marcos ha estado metido en los Grammys y en premios. Entonces, alguien se inventó que Marcos sí. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para aventarse ese tipo de difamaciones, ¿no? O por ejemplo, también me llega una noticia ahí falsa de que Jesús Adrián Romero había muerto porque su escenario se había caído. Y hasta ponen fotos del escenario caído, ¿verdad? Y al ratito ya salen sus amigos y dicen: no, él está bien, no nada que ver, son mentiras. Yo digo, pues ¿qué tiene que tener en la cabeza alguien que diga: a ver, estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a fingir que Jesús Adrián se murió. Vamos a buscar unas fotos de escenarios caídos y vamos a subir una noticia falsa de que se murió, a ver qué pasa. ¿Te das cuenta de lo que tiene que haber en la mente de alguien así? Ahora, tú dices: bueno, pues ellos son personajes públicos, pero dentro de la iglesia a veces escuchamos cada historia. Es impresionante la manera en la que el diablo a veces nos enreda para caer en estas cosas. Dice Proverbios 17:15 también. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Otra versión dice que Dios no soporta que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable, ¿no? Pero esto te decía, en México no pasa, ¿no? Debemos cuidar, como hijos de Dios, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra lengua, lo que decimos. Nunca pronunciar falso testimonio en contra de quien sea, por las razones que sean. Nuestro corazón muchas veces nos engaña, lo veíamos hace 8 días, y dentro de ese engaño nos hace creer que está bien difamar a alguien, por la razón que sea, porque no me cae bien, porque me vio feo, porque aunque te haya hecho algo, ¿me explico? ¿Qué tiene que haber en el corazón de alguien para inventar? Si de por sí es malo andar con chismes reales, vamos a suponer que aquí mi brother que está en primera fila, ¿verdad? Sí, la regó, la regaste, man. Es cierto, no es una mentira, la regó. De por sí es malo estar transmitiendo esa información, aunque sea cierta. ¿Alguien me está siguiendo? Aunque sea cierto, yo no tengo por qué estar regando esa información. Ahora, ¿cuánto más malo es que ni siquiera sea cierto? ¿No? Que ni siquiera sea verdad. Y lo digo porque pasa. Yo sé que muchos dicen: hay que exagerar, como en la iglesia. De verdad. Hace unas semanas mandamos mi esposa y yo llamar a una persona a la oficina porque nos habían estado llegando rumores de personas pues que yo no pensé que fueran a decirnos cosas incorrectas.
Pero nos habían llegado ya varias cosas acerca de esta persona y que está haciendo esto, que está diciendo aquello, y así. Entonces, la verdad, mi esposa y yo estábamos molestos, estábamos como, ¿qué onda? ¿No? Entonces mandamos llamar a esta persona. Pero antes de verlo, yo sentí que Dios puso en mi corazón, me dijo, escúchalo. Así me dijo, escucha lo que tiene que decir, no juzgues antes de tiempo, escúchalo. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a escucharlo, vamos a ver qué él tiene para decirnos, ¿no? Entonces ya platicando con él, no, pues, o sea, otra historia totalmente diferente, ¿no? O sea, puros malos entendidos y cosas así. Y yo le dije a mi esposa, qué importante es no dejarnos llevar siempre por todo lo que escuchamos, ¿no? Me viene a la mente otra persona a la que siempre, yo no sé por qué de verdad no sé por qué, ahí es donde entra la creatividad, digo, o sea, ¿de dónde sacan tanto rollo? Que siempre le decían que yo lo iba a correr de la iglesia, que nomás estaba esperando así el mal paso, el errorcito, el resbalón, que yo lo iba a correr de la iglesia. Entonces, él y yo llegamos a un acuerdo un día, porque a mí también me llegaban cosas que él decía según él. Entonces, un día nos sentamos a platicar y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, tú y yo aquí de caballeros. Si no me escuchaste a mí decirlo, no lo creas. Y si yo no lo escuché de tus labios, no lo voy a creer. ¿Estamos? Santo remedio. Siguió la gente inventando, sí, pero él y yo nos pusimos de acuerdo. O sea, que si tú no me oíste a mí decirlo, no lo tomes en cuenta. Y si tienes dudas, ven y pregúntame. Y yo voy a hacer lo mismo. Si no te escuché a ti decirlo, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Y se arregló. Pero, ¿por qué tuvimos que llegar a eso? Porque hay gente que le gusta inventar cosas, son creativos. Entonces, si tú eres de ese tipo de gente, mira, de verdad, puedes escribir canciones, puedes escribir un libro, una novela. A mí me encantaría poder escribir una novela, pero mi imaginación a veces no me da para tanto. Si la tuya sí te da para tanto, bueno, invéntate una novela. ¿Me explico? Y hasta sacas una feria y no sé, te va bien y todo el rollo, ¿no? Pero dejemos de estar inventando cosas de otras personas. Eso es testigo falso que habla mentiras y se liga mucho con la que sigue. Dice la Biblia, el número 6, el que siembra discordia entre hermanos. Eso que pasaba con este brother era gente que nos quería poner a pelear. Y eso también pasó en algún momento de mi vida con mi hermano en la carne, con Daniel. Cuando Dios pues empezó a mostrar que Él tenía un llamado para mi vida en Manantiales y que Él no era su llamado a pastorear esta iglesia a pesar de ser el mayor. Gracias a Dios Él lo tomó muy bien, él lo asumió y dijo, pues lo que Dios diga está perfecto y si es David yo lo voy a apoyar. Pero no se hicieron tardar las voces que quisieron echarnos a pelear. Ahora tú me preguntas, ¿por qué? No sé. Y yo creo que esa es la razón que Dios lo pone. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. Ni siquiera está diciendo el que siembra discordias allá afuera. Está diciendo el que siembra discordia ¿dónde? O sea que existen. Ahí están, ¿no? Viven entre nosotros. Y ellos, y ni siquiera sé quiénes son, pues, pero llegaban rumores y todo, y yo me da cuenta que nos querían como poner a pelear, ¿no? Y comentarios como, pero si él es el menor, te tocaba a ti, ¿no? O sea, como tratando de apelar al orgullo de él, para que él dijera, pues sí es cierto, pero gracias a Dios su corazón siempre se guardó, y mi papá siempre algo que él y ahorita me acordé de ese punto, mi papá siempre le dolía vernos pelear a mi hermano y a mí. Y yo creo que todos los que tenemos hijos, nos duele verlos pelear. Anoche mis hijos, ya como a las 10 de la noche, les entró una unción de pila de energía, que no se querían ir a dormir. O sea, yo no sé de dónde, ¿verdad? Fueron llenos y empezaron ahí a hacer su relajo, a jugar, pero estaban jugando bien bonito. O sea, de esas veces que te da gusto verlos, ¿no? Y no me alcanzas, Chan, y Chan, sí te alcanzo, y ahí corriendo por toda la casa, y jugando bien, divirtiéndose bien. Dije a mi esposa, vamos a dejarlos. Pero ¿qué tal otras veces? Que no juegan tan bonito, ¿no? Que se están peleando por todo, ¿no? Hace una semana les compré un carrito de esos de control remoto, pero de esos chafas que nomás van o hacia adelante o hacia atrás.
¿no? Así, o adelante o atrás. Y si quieres dar vuelta, pues tienes que chocar con algo e irlos dándole la vuelta, ¿no? Pero pues yo dije, si compro uno, va a ser un pleito. Entonces dije a mi esposa, pues vamos a comprar dos, al fin no están muy caros. Compramos los dos, llegamos a la casa, les ponemos las pilas, pero da la de malas que un control movía a los dos. ¿Sí me explico? O sea, venían en la misma frecuencia. O sea, el fabricante nunca se imaginó que podías comprar dos en la misma casa para dos niños, ¿no? Entonces imagínate lo que fue eso. Movía a Santiago y se movían los dos y Jacob, ¡no muevas mi coche! ¡Chan! ¡Papá, Chan, mueve mi carro! O sea, un relajo, ¿verdad? Y se empiezan a pelear y llega un momento donde ya se vuelve físico el asunto, ¿no? O sea, le agarra a Santi a Jacob aquí, le aprieta la oreja, así con un odio, dices, ¿qué onda? ¿No? Y a mí no me gusta verlos pelear. Y yo me acuerdo que mi papá también, pues mi hermano y yo, como todos hermanos, nos peleábamos. Y llegaba tiempos que no nos hablábamos, hace una semana y no nos hablábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá me decía, habla con tu hermano, pídanse disculpas, son lo único que van a tener, y no sé qué, y ya sabe uno, ay, que él la regó, que él venga, ¿no? Él sabe que él tiene la culpa, él tiene que venir, ¿no? Pero yo me acuerdo, ahora él sufría de vernos pelear, porque ahora entiendo que no le gustaba. Lo mismo pasa en el corazón de Dios. A Dios no le gusta ver a sus hijos peleando. Tú y yo somos hermanos. Por eso dice, somos hijos de un padre. Eso nos hace hermanos. A lo mejor algunos están descubriendo hoy por qué le dicen hermano cuando lo saluda. Hola hermano, hola hermana. Pues esa es la razón, porque somos hijos de un padre, somos hermanos. Y al padre no le gusta vernos pelear. Y menos cuando peleamos porque alguien nos echó a pelear. El que siembra discordia entre hermanos. Y eso es lo que me sorprende, que es entre hermanos, ni siquiera es entre gente del mundo, ¿no? Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dice, el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas, ¿verdad? Hace unos años, yo no sé si recuerdas, en Tabasco, hubo unas lluvias muy, muy intensas, que en Tabasco hay una presa, no sé cómo se llame, pero es una presa de las más grandes, creo, del país, y llovió tanto que la presa estaba en niveles críticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si seguía lloviendo así, iba a tronar la compuerta, y si se tronaba, pues toda esa agua iba a inundar Tabasco. Entonces las autoridades tuvieron que tomar una decisión muy difícil, de esperar a que pasara lo peor, o ellos mismos abrir la compuerta y dejar salir algo de agua. Pero ese algo de agua inundó Tabasco, ¿sí se acuerda? ¿Se acuerda que hace unos años Tabasco se la vio muy difícil por lluvia? Fue por eso, porque el gobierno tuvo que abrir las compuertas de la presa para desahogar un poco del agua que había, porque si no iba a reventar iba a ser peor. El daño fue malísimo, pero hubiera sido peor. Dice la Biblia que el que siembra esa discordia entre hermanos es como abrirle la compuerta de una presa. Todo el daño, toda la destrucción que hubo en aquel tiempo en Tabasco es lo mismo que pasa en las vidas de las personas. Nosotros no lo vemos, pero cuántas relaciones dañadas para siempre por una mentira, por alguien que sembró malos sentimientos en el corazón de una persona hacia otro, ¿no? La contienda y la discordia tienen el poder de destruir la iglesia. Así como esa agua se llevó casi todo un estado, el sembrar discordia entre nosotros puede destruir y acabar con la iglesia. A veces no lo vemos en su dimensión correcta, pero aquí Proverbios nos está diciendo, ten cuidado. Dice, y ten cuidado porque hasta a ti te va a llevar antes de que se enrede. O sea, tú crees que vas a salir bien librado, pero hasta a ti te va a llevar de corbata. ¿Me explico? Abre las compuertas y después no estés chillando porque terminaste hasta allá. ¿Me explico? No tomes a la ligera el caer en este tipo de comportamientos. Es como un cáncer
que destruye todo lo bueno y lo destruye desde adentro. Ese es el peligro del cáncer. El cáncer son células del cuerpo que se vuelven locas. Y en vez de colaborar para que el cuerpo avance, el cáncer empieza a destruir a otras células. Y lo hace desde adentro del cuerpo, ¿no? Es terrible, es el cuerpo peleando contra el sí mismo. Desafortunadamente en la iglesia también hay cáncer. Y el cáncer tiene formas de tratarse, ¿no? Puede haber tratamiento y es doloroso y gente que ha pasado por cáncer te puede decir lo terrible que es la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías, ¿no? Pero antes de las cirugías estamos tratando, o sea, el cáncer en la iglesia se puede tratar, pero va a ser doloroso, va a ser difícil. Pero hay puntos, hay cáncer que no se quita con tratamiento, sino se tiene que extirpar. Entonces, digo, con mucho amor, con mucho cariño, yo no sé si tú seas o el diablo te está influenciando a ser una célula cáncer, que está hablando mal de otros, que está tratando de destruir la iglesia desde adentro. Yo no sé cuál sea tu situación, pero si ese es el caso, tienes que arrepentirte, porque estás dañando a la novia de Jesús. Jesús no va a aceptar que su novia sea atacada y destruida por un cáncer desde adentro. Y si es necesario, Él va a extirpar lo que tenga que extirpar. Pero no creo que ninguno de nosotros deseemos ser extirpados como cáncer del cuerpo. Creo que es mejor que prestemos atención a lo que Dios nos está hablando. La contienda y la discordia son un fuego que no se puede controlar, pero para que haya fuego, ¿qué necesita haber? Leña, ¿no? Algo que queme. Para que haya fuego necesita haber leña. Para que haya contienda necesita haber un chismoso. O sea, ¿de dónde sacas eso? Mira, lo dice la Biblia. Proverbios 26:20. Sin leña, Proverbios 26:20. Ahora sí me espero a que lo pongan. Dice, sin leña se apaga el fuego, y sin chismoso cesa la contienda. ¿Te das cuenta? O sea que el chismoso es como la leña del fuego. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el error de soplarle a esos fuegos, ¿no? Ahora, ¿cómo dejar de sembrar discordia? ¿Quieres dejar de sembrar discordia? Deja de meterte en asuntos que no te corresponden. Dejemos de andar llevando y trayendo información. Te decía, aunque sea información real, aunque sea cierto que el brother la regó, ya todos lo sabemos, bro. Ya sabemos que la regó. Bueno, no hay por qué estar trayendo y llevando esa información. Dejemos el famoso, te lo comento pa' que ores. Sí voy a orar, pero por ti, para que se te quite lo chismoso, dile, ¿no? Ahora, si tú te enteraste que el brother falló, porque sí falló, y así que hice, ¿no? Y realmente te preocupa, acércate a él directamente y hazle saber que estás orando por él, y hazle saber que lo apoyas, que lo cubres, que estás con él, que lo que necesite puede contar contigo, que tú vas a cuidar sus espaldas. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Hácelo saber, si realmente te interesa, ¿verdad? Acércate y dile, puedes contar conmigo, yo te sostengo, ¿no? Cuida que el fuego no se extienda, porque llevar y traer chisme es como un viento que sopla en un incendio, y lo único que hace es que extiende el fuego, y en vez de ayudar, vas a perjudicar. Hay que ser conciliadores. Si hay hermanos en discordia ya por alguna razón y tú puedes conciliar, si tú puedes ser un factor de unidad y de paz y de restauración, participa con Dios en ese proceso. En vez de destruir, construye, sé un mediador de paz, inyecta paz en los conflictos. En la semana me vino a ver una persona, pues trae algunas situaciones con algunos familiares que no ha podido arreglar con ellos.
Entonces literalmente lo que yo le ofrecí, le dije, mira, lo único que puedo hacer por ti, aparte de orar por ti, es ofrecerme como referee. Vamos a vernos aquí en la oficina y aquí ahora sí que denle y yo soy el referee. Yo cuento los puntos y limpio la sangre, recojo los dientes. Yo los agarro, ¿me explico? Porque muchas veces esa es mi chamba. A veces ni siquiera es aconsejar, a veces nomás es mediar. Está por acá el esposo, la esposa, ya se quieren matar, ¿verdad? Y tú tienes que estar ahí mediando. A ver, no le hables así, a ver, no, tú tranquila y tú tranquilo y respétense. ¿Sí me explico? Porque a eso somos llamados. Dice la Biblia que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del enemigo. Y las obras del enemigo son contiendas entre hermanos. O sea que si el enemigo está metiendo discordia entre hermanos y el Hijo de Dios vino a deshacerla, lo que el diablo hace. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nosotros. Qué bueno que no se le aventaste la pelota a Jesús. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. No, usted. O sea que tú y yo estamos aquí para deshacer lo que el diablo quiere hacer. Y si el diablo quiere sembrar discordia, ¿sabes qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser mediadores. Vamos a ser conciliadores, vamos a ser referees en muchas ocasiones. Nos vamos a tener que poner en medio y a ver, a lo mejor hasta nos toca un llegue ahí, ¿verdad? En medio de la lucha, a lo mejor ahí te descuentan a ti también. Pero eso es parte de deshacer las obras del enemigo. Pero muchas veces en vez de deshacer las obras del diablo, estamos jugando su juego. El diablo sembrando discordia y nosotros encantados lleve y lleve chismes. Y el diablo tratando de destruir desde adentro y nosotros siendo parte de eso. No, basta de eso. Tenemos que, en vez de dividir, comenzar a sumar con Dios. Ya no dejarnos manipular por el enemigo que nos quiere poner en contra unos de otros. Esa es su misión. ¿Sabes por qué es tan importante para el diablo mantenernos peleados? ¿Alguien sabe? Porque el día que eso se termine, este mundo va a ver el verdadero amor de Jesús. Jesucristo lo oró de esta manera y le dijo al Padre: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el que la gente crea o no en el Evangelio está conectado a que tú y yo podamos ser uno mismo. O sea que si tú y yo no logramos la unidad, no vamos a poder comunicar bien el amor de Jesús. Y por eso a veces intentamos y hacemos estrategias y no logramos al 100 la cosecha que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos logrado ser uno. Y confundimos unidad con uniformidad. No son la misma cosa. Lo que Dios pidió fue unidad, no uniformidad. ¿Qué es uniformidad? La confundimos. Creemos que Dios pide uniformidad. Uniformidad es que todos pensemos igual. Y que si alguien nos pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Todos digamos, el azul. ¿Y cuál es su comida favorita? La pizza, todos. ¿Verdad? Y no sé, ¿cuál es la manera más chida de vestirse? Con mezclilla y tenis. ¿Verdad? Pero imagínate lo difícil que sería ponernos de acuerdo ahorita entre todos para escoger un color. Que yo te dijera, mira, de donde termina el negro queremos pintar, todo lo que es blanco lo queremos pintar. ¿De qué color lo pintamos? Nos aventaríamos toda la tarde y no llegaríamos a un acuerdo. He estado en juntas con servicios, con áreas de servicio, donde para escoger el color del que se van a venir es un problema. O sea, digo, no les estoy tirando tiras, refleja lo difícil que es ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno somos un rollo, cada uno somos un mundo, y ponernos de acuerdo es imposible. Alguien me decía en la semana que yo estaba queriendo imponer que todos se vistieran de mezclilla y de tenis, ¿verdad? Yo le dije, pero ¿por qué dicen eso?
¿A quién le he forzado yo a vestirse mezclilla? Y les ponía el ejemplo, estaba ahí el pastor Molina, todos ubicamos al pastor Molina. Yo decía, a ver, ¿cuándo se ha subido él a predicar sin su traje y su corbata? ¿Cuándo le he pedido yo que se ponga mezclilla? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero que, no se trata de uniformidad, no se trata de que todos nos vistamos igual, no se trata de que todos hablemos igual, se trata de que a pesar de nuestras diferencias podamos caminar hacia el mismo lugar. Por ejemplo, tú puedes ver al pastor Molina, fue la mano derecha de mi papá durante sus 25 años ministrando en este lugar. Le toca ahora ser mi mano derecha. Y ¿sabes qué? Se ha adaptado a la perfección. Y no ha tenido que dejar su traje y su corbata. Y esta persona me dice, no, es que entonces él está fuera de la visión. Digo, es que la visión no tiene que ver con corbatas. ¿Quién te dijo que la visión tiene que ver con cómo te vistes? La visión es hacia dónde vamos. Y si vienes de chanclas y short, el chiste es que vayamos para el mismo lado. A mí, ¿qué me interesa cómo te vistas? Me interesa que veas hacia donde yo voy y camines conmigo. De eso se trata. Pero el diablo nos engaña queriéndonos, buscando que seamos uniformes, que en todo pensemos igual. Y entonces por eso tantas iglesias cristianas peleadas, hermano. Ah, no, es que ustedes ponen luces, córtenlas. Ah, ustedes no cantan lo más nuevo, córtenlas. Ay, ustedes usan velo, no, córtenlas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos peleamos por las cosas que nos hacen diferentes en vez de fijarnos en las cosas que nos unen. Entonces dejemos de ser engañados por el diablo buscando uniformidad y busquemos unidad. Repito, ¿qué es unidad? Que a pesar de nuestras diferencias podemos caminar hacia el mismo objetivo. Cuando logremos eso, mi hermano, el diablo le van a temblar las patas. Porque ese día, entonces vamos a reflejar el amor de Jesús genuino a la gente. Y entonces el mundo va a creer. Y entonces sí, mira, no habrá auditorios, no habrá salones, no habrá lugares que den cupo a todo lo que Dios va a hacer. Pero necesitamos primero pasar estas pruebas. Necesitamos entender estas cosas que Dios nos está hablando. Que quizás parecen sencillas, pero que estamos atorados en eso todavía. Entonces, unidad por encima de la uniformidad. Y número 7, que en realidad este era el 5, pero lo quise dejar para el final. Dice, los pies presurosos para correr al mal. Para lo malo somos rápidos, ¿verdad? O éramos. Para lo malo éramos rápidos, ¿verdad? Nos decían fiesta y ya estábamos bañados, perfumados y listos, ¿verdad? Nos decían chupe gratis y no, hombre, salíamos del trabajo a ver cómo le hacíamos, pero ahí estábamos, ¿no? Pero ¿qué onda ahora con las cosas de Dios? Basta ver una reunión a una voz para darnos cuenta dónde están nuestras prioridades. Yo no entiendo, de verdad no entiendo cómo siendo una iglesia que en la mañana estaba un poquito más de asistencia, hoy fue buena asistencia aquí el segundo, pero siendo una iglesia que hacemos 2 reuniones que casi se llenan, ¿cómo es que no podemos llenar una para orar? ¿Sí me explico? O sea, si en domingo casi llenamos 2 veces este lugar, ¿por qué una vez al mes no lo podemos llenar aunque sea una? ¿Por qué? Porque desafortunadamente todavía nuestros pies como que tienen esa premura de lo malo antes que lo bueno. Como que nuestros pies no se terminan de acostumbrar hacia dónde tienen que jalar. Y seguimos siendo, quizá ya no vamos a lo malo. Yo sé que muchos de nosotros, no es que faltes el viernes a oración porque andas en el bar o en el antro. Yo sé que no, estás en tu casa, estás trabajando, yo no sé. Yo sé que no estás haciendo nada indebido quizá. Quizá solo es flojera, no estás haciendo nada malo.
pero te estás quedando a la mitad. A mí me impresiona un pasaje de la Biblia donde Pablo dice: el que roba, ¿alguien se lo sabe? El que roba, ¿qué? No robe más. Y ahí se queda. ¿Qué dice después? Ahora trabaje y de lo que gane, compártalo con los que no tienen. O sea, muchas veces como cristianos nos quedamos nada más en el que roba, no robe más. Y ya la hice, ya. El que tomaba, no tome más. Ya. Suficiente esfuerzo hice, ya no me pidan más. El que adulteraba, no adultere más. Ya fue, ya. No inventaba, quieren más, ¿no? Y sí, quieren más. Dios quiere más de ti. Del que robaba, no robe más. Eso es muy bueno, felicidades, te aplaudimos. Pero ahora tienes que hacer todo lo contrario de lo que hacías. Si robabas, no solo ya no robes, sino ahora, mijito, ponte a trabajar. Y de lo que ganes, compartes con los que no tienen. Es todo lo contrario. Antes les quitabas, ahora trabajas para tener que dar. ¿Sí alguien está acá? Siempre Dios nos pide ir más allá de solamente dejar lo que hacíamos mal. Y yo, volviendo al punto, yo sé que muchos a lo mejor no vienen a la oración, no porque estén pecando. El que robaba, ya no robas, ya no bebes, ya no adulteras, ya no lo que sea, y está bien, pero te falta la otra parte. Ahora tienes que hacer todo lo contrario y tirar hacia el otro lado de lo que venías haciendo. ¿Cómo es posible que llenando 2 veces este lugar no podamos hacerlo una vez para orar? Porque nuestras prioridades todavía nuestros pies ya no son presurosos para el mal, pero se quedaron estacionados. Ya no son presurosos ni para allá ni para allá, ya se quedaron ahí. No basta con que dejen de ser presurosos para el mal. Ahora tienen que ser presurosos para lo bueno. Y ahí es donde ya muchos nos perdimos. Nos quedamos estacionados. No, yo ya mis pies ya no corren al mal, de veritas. Ahí está mi esposa, pregúntele. Y sí, pero te quedaste parado. Y este camino no es de quedarte parado. Ahora tus pies ya no son presurosos al mal, ahora son presurosos para buscar la presencia de Dios. 3 amenes, bien, ahí vamos. Si para las cosas del mundo era muy animado, ¿cuánto más para las cosas que ahora tienen que ver con mi nueva naturaleza? Decía Jesús: en los negocios de mi Padre necesito estar. En los negocios de mi Padre necesito estar. Mira cómo se expresaba David de la casa de Dios, el rey David. Salmos 84, versículo 1 al 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios, desea la casa de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Aquí lo que David está diciendo es: ¿has escuchado los pajaritos que han hecho nidos aquí adentro? Dice David: aún esos pajaritos, aún el gorrión puede hacer su nido en la casa de Dios. ¿Cómo quisiera yo, dice David, poder hacer mi nidito en la casa de Dios y vivir ahí, así como ellos? Y dice en el versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Sabe qué? Qué suertudos los que pueden vivir ahí. Qué suertudos los que trabajan ahí. Yo se lo digo a la gente que está a tiempo completo: es un privilegio. Es un privilegio poder trabajar aquí. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y luego esto es la parte donde ya digo: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Está diciendo David: preferiría, mira, híjole, Dios, si me das chance, déjame poner un nidito
como los gorrios. O sea, si ellos tienen chance, dame chance. Pero si no, me conformo con estar en la puerta. O sea, ya ni siquiera estar adentro, en la puerta. Prefiero estar en la puerta que en los 15 años de mi sobrina. Prefiero estar en la puerta que viendo la final de América Chivas, que cayó en domingo en la mañana. Prefiero estar en la puerta, ni siquiera adentro, en la puerta, antes que ver el final de la novela, que siempre es el domingo. Y prefiero estar a la puerta antes que en la comida con mi familia. Dice David, si tan solo pudiera habitar en tu casa. ¿Cuántas veces hemos notado cómo baja la asistencia en días como estos que te mencioné? Finales de fútbol, Semana Santa, finales de telenovela, Clásico América Chivas. Porque entonces sí, si se atraviesa cualquier cosa de estas, que Dios nos disculpe, lo saben contar, conmigo no cuenten, ¿no? Que no termine la telenovela en domingo, porque en la mesa del Señor se va a quedar esperándome. Que no juegue México en domingo, porque el primer servicio se llena y el segundo no viene nadie. Lo que Dios me hablaba es, debemos de volver a ponerlo a Él en primer lugar de nuestra vida. Ok, tus pies ya no son presurosos para el mal, pero tampoco están corriendo hacia el bien. Tienen que, hacia algún lado tienen que ir, pues. Si ya no van a lo malo, tienen que ir a lo bueno. Dice Dios, o frío o caliente, pero en medio, dice Dios, me da más asco lo de en medio, a que si estuvieras corriendo presuroso al mal. A Dios le desespera más verte quieto que verte corriendo hacia el mal, ¿sabías? Porque lo correcto es correr tras Él. Correr tras Él. Hay una última cita que quiero leer. Perdón, dos citas que quiero leer. Salmo 52, versículo 6. Dice, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esos debemos ser nosotros. Estoy confiado, estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy plantado en la casa de Dios. Y al estar plantado, estoy recibiendo alimento y estoy recibiendo todo lo que necesito para hacer un olivo verde. No un olivo ahí seco, café, no, un olivo verde. Hay un pastor en el Perú que dice gordos y verdes. Si yo los quiero ver a ustedes gordos y verdes. ¿Por qué? Porque estamos plantados. Isaías dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso somos nosotros. Pero ¿cuál es la condición? Estar plantados en la casa de Dios. Eclesiastés 5, versículo 1, ya con ese termino. Cuando vayas a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Pregúntate, ¿cuál es la razón que tú vienes a la casa de Dios? Ponte a pensar, ¿qué es lo que te motivó hoy a levantarte, cambiarte, arreglarte y venir? ¿Qué es lo que te motivó a estar aquí? Hay muchas razones. Puede haber cientos de razones. Algunos vienen porque están atravesando problemas, situaciones difíciles y buscan una solución. Otros vienen religiosamente porque creen que Dios pasa lista. Entonces vienen a pasar lista para que las ventas de la semana no se caigan, para que Dios no se enoje y les bendiga. O otros mandan a la esposa a pasar lista, ¿verdad? Vieja, ve tú allá, yo tengo flojera. Pero el chiste es ir para que alguien vaya a pasar lista.
Otros vienen porque tienen que servir. Y si no hubiera el servicio por medio, no vendrían. Y quizás no son motivaciones malas en sí mismas, pero no deben ser la motivación para estar en la casa de Dios. Todo esto es el sacrificio de los necios. Entonces, ¿por qué debo venir? ¿Cuál es la razón correcta para levantarme en domingo y estar en este lugar? ¿Cuál es la razón? Yo te diría, vuelve a leer el Salmo 84. Ese es el corazón del cristiano para buscar a Dios. Y con eso termino, leyéndolo de nuevo. Cuán amables son tus moradas, oh Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese debe ser el corazón detrás de levantarse y venir a la casa de Dios. Un corazón que está enamorado. No sé, muchachos, si pudiéramos cantar un poquito la última canción que tocaron. Esa creó una atmósfera padrísima hace rato. ¿Por qué no cierras tus ojos y reflexionas rápidamente sobre lo que Dios nos habló hoy?